Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a esta ponencia práctica, la lectura del duelo. Mi nombre es Ariel Nijani y voy a estar compartiendo con vos, como parte del 13º Congreso Internacional de Barcelona, esta ponencia, que te puedo asegurar que esta lectura va a ser un antes y un después, porque te va a ayudar a empoderarte y a empoderar tus lecturas, sobre todo con este tema. Esta ponencia tiene dos partes, una parte un poco teórica para poder comprender de qué estamos hablando y la parte práctica. Te cuento también que vas a tener un video un poco más extendido en biblioteca para poder incorporar mejor los conocimientos. Así que sin más, empezamos con esta ponencia. Bienvenida, bienvenido. Bueno, mi nombre es Ariel Nijani, soy de Córdoba, Argentina, soy licenciado en psicología, soy coach ontológico americano, como así también practicante de chamanismo andino, tarotista, entre otras cosas. Entonces, ¿por qué es importante este tema? ¿Sí? Es un tema que constantemente lo vemos en las lecturas de tarot, y tener una herramienta que te permita a vos y a tus consultantes compartirte y abrir el espacio de consulta un poco más, e ir un poco más profundo, me resulta totalmente poderoso. Así que por eso he compartido esta lectura y esta ponencia práctica, y agradecido por supuesto a la Red de Congreso Internacional y al Congreso Internacional de Tarot de Barcelona por elegir esta ponencia, porque realmente creo que es una herramienta que le vas a poder sacar mucho jugo, ¿sí? Porque el tarot nos habla y sabemos que nos habla un montón, y poder conectar este proceso en el que todos, absolutamente todas las personas atravesamos, que es el proceso de duelo, y poder entenderlo e ir un poco más profundo, va a ser una herramienta que no vas a dejar de usar. Al contrario, es una herramienta tan poderosa que te va a ayudar incluso en tu propia vida, ¿sí? Porque entender esta lectura y entender este proceso te va a sostener y te va a ayudar a reinventarte en múltiples formas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta ponencia? Esta ponencia va a tener un componente un poco teórico, porque necesitamos explicar y entender determinadas cuestiones para que nosotros, cuando hagamos la lectura, podamos entender de qué estamos hablando cuando hablamos, por ejemplo, de negación. Entonces, esta lectura tiene estos componentes: primero un poquito de componente teórico y después el componente práctico de la lectura en sí, con algunos ejercicios prácticos, ¿sí? Así que bueno, espero que disfrutes esta lectura, que además va a tener algunos recursos adicionales, ¿sí? Algunos extras para que puedas incorporar realmente este tema, que lo puedas hacer tuyo y que puedas tener toda esta información para empoderarte y para mejorar tus consultas en un 100% en cuanto a este tema, ¿sí? Así que vamos con la ponencia en sí. Antes de arrancar, quiero compartirte esta frase que me resultó muy poderosa y que tiene que ver con lo que vamos a leer, a ver, a conectar durante esta ponencia, y es que el duelo nos cambia, nos reinventa, nos permite ver el mundo de una manera nueva. Una frase de Wendy Ferrison, ¿sí? Y fíjate que ahí le puse al colgado de atrás, quien nos enseña siempre, ¿no? Nos enseña a poder ver el mundo desde otro lugar, desde otra perspectiva, desde otra vista. ¿Y quién más que se adentra a un duelo que el colgado en sí? El colgado dispuesto a la carta número 13, la carta de la muerte, sabe lo que está por venir. Entonces, quien sabe de duelos principalmente siempre es el colgado. Así que con esta frase vamos a dar comienzo a la ponencia. Bueno, ante todo, ¿no? ¿Qué es un duelo? ¿Sí? Es una pregunta importante, porque ya que estamos trabajando con los duelos, por ahí necesitamos el concepto, ¿no? De qué es un duelo y qué es lo que hace un duelo, ¿no? Entonces es importante entender que el duelo es una intensa respuesta emocional ante una pérdida, ¿sí? Es una respuesta al dolor de una pérdida, claramente, ¿no? Entonces, acá cuando nosotros hablamos de qué es un duelo, evidentemente algo se rompió, ¿bien? Y acá podemos agregar también que claramente el duelo es un viaje emocional, espiritual y psicológico a la curación. Entonces, el duelo es un viaje, el duelo es una puerta que nos permite a nosotros atravesar
esto que está sucediendo. Para que lo entiendas, hace de cuenta que vas caminando, ¿no? Vas caminando por la calle y viene esta pérdida, ¿no? Nos asalta esta pérdida. Hace de cuenta que la calle se rompe y se genera un vacío y vos seguís caminando, por lo cual caes al vacío, ¿no? Entonces, entender esto te va a ayudar a vos a que evidentemente se produce que un trauma, decía Lacan, se produce algo que necesitamos volver a resignificarle, a ponerle significados, palabras, cosas. Por eso es muy difícil atravesar los duelos y por eso los duelos son todos individuales, son todos personales. Es importantísimo que recuerdes esto, ¿sí? Según el DSM, ¿sí? Esta define el duelo como una respuesta natural a la pérdida de una persona cercana o algo significativo. Y distingue entre el duelo normal y el complicado, claramente, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de un duelo complicado o patológico? Por la temporalidad, ¿sí? Es importante entender que no siempre nos damos cuenta que estamos atravesando un duelo, ¿sí? Porque podemos estar atravesados por alguna de las etapas y no darnos cuenta, porque hasta que llega la aceptación y nos permite y nos da paso a la aceptación, a veces pasa mucho tiempo, ¿sí? Entonces es importantísimo entender que cuando el duelo es prolongado o patológico, nosotros tenemos conocimiento de que estamos haciendo un duelo y nos quedamos estancados en esa pérdida, ¿sí? Ahí es donde está lo prolongado o patológico. ¿Cuándo podríamos hablar de patológico? En algunos casos más de 8 meses y en otros casos más de 2 años, ¿sí? Así que esto va a variar de persona en persona, así que esto, ¿quién lo va a resolver? Un profesional. No es tarea tuya resolver esto, pero sí el tarot y la lectura te pueden ayudar a entender si esta persona necesita ayuda o no para resolver y para atravesar este duelo. Hay distintos tipos de duelo también, claramente, entonces algunos son el duelo por la pérdida de un ser querido, claramente, el duelo por el cambio de vida y el duelo por las relaciones, ¿sí? Usualmente el que más duele, ¿cuál es? El último, acertaste, el último. ¿Por qué? Porque la otra persona está viva. Entonces siempre hay una esperanza, a nuestro ego le gusta jugarnos esa mala pasada, entonces siempre a veces se sufre más por un duelo amoroso que por un duelo de una muerte, ¿sí? Es como que se vive más intenso el duelo de la pérdida amorosa que el de una muerte. ¿Por qué? Porque ante la muerte nosotros nos queda la aceptación, ¿sí? Podemos esperar al otro en casa, etcétera, pero sabemos que algo aconteció y que nos va a ayudar a nosotros a entenderlo, ¿sí? Ahora cuando veamos las etapas del duelo vas a entender un poquito más de qué estamos hablando. En cuanto a las etapas del duelo, ¿sí? Vamos a ver algunos modelos comparativos, ¿sí? y cuál es el que vamos a utilizar específicamente para esta lectura, pero quiero recordarte que las etapas del duelo forman parte del marco en el que aprenderemos a aceptar la pérdida, ¿sí? Son instrumentos para ayudarnos a enmarcar e identificar lo que podemos estar sintiendo. Claramente es menester que recuerdes que las etapas no son lineales. No todos atraviesan todas, ni mucho menos en el orden que vamos a prescribir, ¿sí? Este instrumento nos permite a nosotros conocer el terreno del duelo, conocer el terreno donde estamos parados en este preciso momento, donde estamos duelando, lo cual, ¿qué va a hacer? Nos va a preparar mejor para vivir y afrontar las pérdidas que ya hemos tenido o las que vamos a tener. Como así también, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir? Para asistir al consultante, ¿sí? Para entender en dónde está parado el consultante con respecto a este mundo, ¿sí? Que es un mundo que te diría el mundo del duelo, es un mundo a veces muy sombrío, es un mundo de sombra, es un mundo donde no podemos distinguir bien, no podemos distinguir los límites, no podemos distinguir muchas cosas. Entonces, por eso dejé esta carta de este mazo que es tan bonito, ¿sí? Pero que me pareció muy poderosa porque es el 10 de espada, ¿sí? Que dice abajo esta carta, dice everything is fine, todo está bien, ¿no? Con el celular en la mano conectando con alguien, ¿sí? Pero atravesada por tanto dolor, en algún punto diciendo estoy bien. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a conectar. Vamos entonces a ver, ¿no? La importancia de esta información, ¿sí? Entonces,
La gente a veces también a menudo va a creer que las etapas del duelo van a durar semanas o meses, ¿sí? Y esto tenés que olvidarte un poco. ¿Por qué? Porque son reacciones a sentimientos que pueden durar minutos u horas, ¿sí? Mientras fluctuamos incluso de uno a otro. A veces en el mismo minuto podemos pasar de la ira a la depresión, ¿sí? Entonces, no entramos ni salimos de cada etapa concreta de una forma lineal, ¿sí? Entonces podemos atravesar una, luego otra, luego la primera, luego la última, etcétera, hasta que esto ya no se hace tan profundo. Entonces, entender este proceso, estas etapas, nos puede ayudar a identificar, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos algo consciente, deja de estar en el doliente, en el inconsciente. Entonces, cuando lo hacemos consciente, empezamos a poder trabajarlo, empezamos a verlo. Se dice que una vez que aprendemos a ver o una vez que vemos, es imposible dejar de ver. Bien, entonces, cuando nosotros ya vimos esta etapa o lo que nos está pasando o lo que le está pasando al cliente, es muy poderoso porque evidentemente desde ahí vamos a poder tomar acciones. Bien, entonces cuando hablamos de etapas del duelo, recordamos que estas proporcionan un marco conceptual para poder entenderlas, ¿sí? Yo acá voy a ir un poquito rápido, ¿sí? Por el tiempo que tenemos, ¿sí? Yo acá te propongo 3 modelos, el de Kübler-Ross, que es el que yo utilicé para la lectura, ¿sí? El de Robert Neimer y el de Albas Paya, ¿sí? Yo lo que hice en la lectura fue unir un poco el modelo de Kübler-Ross con el de Albas Payas porque tienen mucha relación, ¿sí? Uno es un enfoque clínico y el otro un enfoque integrativo, ¿sí? Hay muchos autores que hablan de las etapas del duelo. Sí, es importante entender que no todas las etapas del duelo se viven escalonadamente o linealmente, sino que esto es una cuestión que a veces tenemos las mismas, tenemos 3, 4 el mismo día, ¿no? Entonces empezamos a verlas como en un gran círculo, en un gran tornado, ¿sí? Pero es importante que entiendas que cada una de estas etapas fue darle un nombre, ¿sí? Se malinterpretó mucho tiempo este modelo de Kübler-Ross, que es el más conocido, porque en su primer momento esta autora habló, ¿sí? Y hizo un trabajo muy intenso sobre el duelo en personas que estaban atravesando su duelo de muerte, que eran pacientes terminales, ¿no? Entonces hablaba de esas personas y no necesariamente de el que quedaba vivo, ¿sí? Entonces después genera otro libro utilizando la misma categorización, pero entendiendo y dándonos otra información, ¿sí? Si querés ir un poco más profundo con estos temas y con respecto a este modelo y cada una de estas etapas, te recomiendo que veas el otro videito que tiene mucha más información con respecto a esto, ¿sí? Yo voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que vamos a ver en la lectura para que no estés tan perdido, ¿sí? O perdida. Bien, entonces, la primera es la negación, ¿sí? Ojo, acá hablamos primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, no porque se sucedan en ese orden, sino porque van apareciendo y pueden aparecer de distinta manera, ¿sí? Ahora, siempre la aceptación y la reinversión usualmente aparecen cuando ya todas las otras han empezado a dejar su espacio. La negación es algo normal. Negación no quiere decir que nos neguemos completamente o que no entendamos qué es lo que pasó. Creo que lo entendemos muy bien, pero es tan doloroso y tan fuerte para nuestro consciente y nuestro inconsciente que la negación es un mecanismo de defensa, ¿sí? Yo por eso ante esta etapa pongo la carta de la templanza, por ejemplo, porque la templanza, fíjate que es la única capaz de sostener a la muerte y al diablo del otro lado, ¿no? A nuestra oscuridad, que es la ira, por ejemplo, ¿no? Y el duelo atravesado por la muerte. Entonces, para mí la negación, entre otras cosas, puede tener que ver con aquí la templanza o el 2 de espada cuando está muy presente, ¿sí? La negación es una respuesta natural que nos va a permitir a nosotros elaborar el duelo de a poco, ¿sí? Es como que vamos cayendo de a poquito, ¿sí? La negación nos va a permitir encontrar ese espacio a nuestro consciente para albergar la aceptación, ¿sí? La ira, ¿sí? Es una respuesta también natural, es una de las emociones fundamentales que todos los humanos tenemos y es también una respuesta natural. Ante la ira nosotros estamos enojados con todo,
absolutamente todo. Nos molesta el sol, la lluvia, Dios, los ángeles, la Virgen, todo absolutamente te enoja. Todos y cualquier persona y cualquier cosa que te saque de tu eje te va a enojar. Esa ira es normal, sí, claramente que es normal, pero hay que identificar y es importante entender que esa persona está enojada ante la pérdida, ¿sí? Entonces, y no es fácil de reconocer. Yo te puedo decir que tuve más de 5 años para entender que estaba en un proceso de ira. O sea, es algo que a veces lo tenemos tan natural, sobre todo en nuestras culturas, que no nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, es muy poderoso entender esto, ¿sí? Para mí esta carta, la carta que representa esta es el diablo, ¿no? Como un buen aspecto de la ira, porque la ira nos muestra esa herida que está ahí, como la llama del diablo, ¿no? En cuanto a la negociación, sí, son estas cuestiones que nosotros usamos para convencernos, ¿no? Todo lo que usamos para convencernos de que si pasa esto, yo hago esto, estas promesas que se hacen, promesas a la Virgen, a Dios, a María Santísima, ¿sí? Los rosarios que se rezan, las velas que se prenden, todo lo que nosotros tratamos de negociar ante algo, ante un ser superior, esperando que lo que esté por pasar no pase, ¿sí? Sobre todo con una persona enferma, ¿sí? Es donde más se ve la negociación, ¿sí? Entonces, la negociación, al igual que la ira y la negación, nos va a servir para hacer paso a la aceptación, para entender que algo está sucediendo. Pero cuando la negociación se acaba, porque entendemos que es irremediable esto que está por pasar, aparece la depresión. Y la depresión es una respuesta natural ante la pérdida, ¿sí? Es como el resfrío, como la fiebre, te podría decir que es la depresión, es como una tristeza un poquito más fuerte, pero no al punto de no bañarte, no caminar, no alimentarte. Bien, entonces, cuando ya llegamos a ese estadio, ahí hablamos de una depresión patológica y quien tiene que ayudar ahí es alguien profesional de la salud mental, claramente, ¿sí? Recordad que acá estamos hablando mucho de salud mental, por lo cual a mí me parece poderoso brindarte esta herramienta y te recomiendo que veas el videito que está en biblioteca porque vas a tener más información, ¿sí? Esta lectura es una lectura poderosísima para hacer en cualquier momento, ¿sí? Que nos atraviese un duelo. Y como verás y te darás cuenta, nosotros todos los días estamos posiblemente atravesando un duelo distinto. Por un cambio en nuestro hogar, un cambio en el gobierno, un cambio ante nuestra normalidad, ¿sí? Cualquier sea el escenario, siempre estamos duelando. Bien, entonces mientras más rápido nosotros entendemos el proceso de duelo, más rápido conectamos con la aceptación, ¿sí? Entonces la depresión, dale cabida, dale espacio para que se muestre, porque está mal visto estar enojado, por ejemplo, y también está mal visto estar deprimido o estar depresivo, ¿sí? El estado depresivo claramente implica mucho tiempo, ¿sí? Entonces por lo cual es muy importante ahí prestar atención, pero el estado de depresión es un estado normal ante la pérdida, ¿sí? Si vos sufriste una pérdida y no tenés un estado de depresión, evidentemente ahí hay una patología, porque claramente si vos no te pones mal por esto que vos amaste, esta pérdida de objeto de amor, claramente hay algo ahí para revisar, ¿no? Entonces, la depresión es una respuesta normal y esperable. Ahora, ¿cuándo le prestamos atención? Cuando pasa mucho tiempo en este estadio, ¿bien? Porque sí o sí, después de la depresión, que a veces dura 3, 4 días, una semana, no más de un mes, hay una aceptación. Empezamos a aceptar y a ponerle... yo digo que cuando nosotros tenemos una pérdida, no desaparece. La gente a veces confunde y entiende que cuando hablamos de aceptación hablamos de que vamos a olvidar, como si pudiéramos, de un plumazo a esta persona o este amor o a esto que pasó. No, no lo borramos. Lo que hacemos con este proceso y con el proceso terapéutico es ponerle rueditas a esta mochila. ¿Sí? Hacé de cuenta que vamos con el colegio, ¿no? Como cuando éramos niños que llevábamos la mochila llena de libros. Bien, y esto es un duelo. Bien, entonces esa es la carga de la pérdida. Cuando hacemos el trabajo de duelo, hace cuenta que le pones el carrión a esa mochilita y le empezás a llevar con ruedas. Y con el tiempo, esa mochila va como con control remoto, va con wifi conectada a vos y te sigue, está ahí. Y a veces se queda en el olvido y a veces te sigue y a veces está y a veces no está. Pero está, sigue estando en tu historia, ¿sí? No es que vos lo perdés. La aceptación implica poder hablar del tema sin que me duela,
poder hablar del tema sin que me agarre ira, enojo, negación. Es poder hablar del tema y hablarlo bien, ¿sí? Por sobre todo. Y yo en esta lectura también agregué este punto de Alba Payas, de la reinversión. ¿Por qué? Porque después de este proceso, que es un proceso de muerte, y por eso lo puse en el Congreso, porque es el proceso de muerte y metamorfosis en el cual nosotros estamos. ¿Sí? Es un proceso que obviamente que no es lindo, ningún proceso espiritual o mental es lindo, pero el resultado es una metamorfosis. Entonces, en esta reinversión, nosotros encontramos nuestra mejor versión, por eso reinversión. Empezamos a ver nuestra mejor versión. ¿Quiénes somos nosotros después de todo esto que aconteció? ¿Quién soy y qué herramientas cuento hoy para poder seguir adelante? ¿Sí? Entonces, espero que se haya entendido más o menos. Si no, te recuerdo, tenés el espacio de dudas. Si no, cuando esté subido el videito, te recomiendo ir a verlo. ¿Sí? Seguimos entonces con la ponencia. Ya un poco cerrando, ¿no? Y vamos un poco con la estrella de hoy, ¿no? Con la lectura de los duelos. Elegí esta imagen del Light Seers Tarot, ¿sí? Que creo que es el 9 de espadas para este tarot, esta carta, y me encantó porque refleja muy bien lo que es atravesar, ¿no? Atravesar estos duelos. Las cicatrices, ¿sí? Van a estar. Entonces, no importa lo que hagamos, la cicatriz va a estar. Esto es una herida de guerra, vamos a decir, no es saber que estamos vivos. Esto quiere decir que siempre vamos a estar heridos, ¿no? No, implica el proceso, que el proceso que hemos hecho fue el que teníamos que hacer y que hoy estamos bien y estamos donde estamos gracias a esto, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poco la práctica, el esquema, ¿sí? El alcance de esta lectura y un poco vamos a recapitular y a explicar un poco en esta lectura todo lo que hemos visto hasta aquí. Bueno, y conectando entonces con esta lectura del duelo, que para mí es muy poderosa, ¿sí? Vamos a arrancar un poco, ¿no? Para mí esta lectura es corta, ¿sí? Yo elijo hacerla con todo el mazo, puedes elegirla hacerla solo con arcanos mayores y poder ampliar con arcanos menores en cada una de las situaciones, ¿sí? Principalmente yo lo elijo mezclar todo el mazo, a mí me gusta revolver todo el mazo tipo olla popular, ¿no? Mezclando todas las cartas para que haya una buena cantidad de cartas al derecho y al revés, ¿sí? Pero es mi técnica, cada cual elija y use su propia técnica, ¿sí? Yo te comparto la mía, si te sirve, empodérate, y si no te sirve, tener en cuenta, ¿sí? Porque posiblemente a veces necesitamos cambiar. A mí me gusta hacerlo de esta manera, ¿por qué? Porque de esta manera el cliente saca sus propias cartas, pone sus manos en las cartas, le confiere su energía a las cartas, entonces de esa manera elige el cliente las cartas, ¿sí? Y no que caemos en la típica de vos me elegiste las cartas, o no sé si están así, ¿no? En estas dudas que a veces entran los clientes, ¿sí? Para mí es una lectura, vamos a decir, corta, porque tiene solamente 7 cartas, pero son muy poderosas. Cada uno de los estadios, cada una de estas casas es muy poderosa, ¿sí? Arrancamos por la número 1, que tiene que ver con la situación actual del duelo, de lo que se duela, el que trae al cliente a la consulta, ¿bien? Esto ya puede ser porque vimos en una lectura anterior que sale el tema y que hay que abordarlo, bien, o porque viene específicamente porque, por ejemplo, no sabe cómo avanzar o siente que su vida perdió sentido después de una pérdida o después de cortar con alguna pareja, etcétera, ¿sí? Entonces, esta situación actual, ¿qué nos va a marcar? El presente, el momento presente en el donde estamos ahora, y qué nos va a marcar en este mapa, ¿sí? Entonces, como que vamos a ampliar este mapa y vamos a hacer una fotos 360, ¿no? Estas fotos que nos dan vuelta para ver en dónde estamos en cada una de estas etapas. ¿Qué quiero decir con estamos en cada una de estas etapas? Quiero decir que nosotros ya vimos lo que es la negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación y sobre todo la reinversión. Ya vimos qué es cada una de estas etapas. Entonces, te invito a que pienses el tarot desde cada una de estas etapas. De la forma en que yo los puse un poco aleatorios, en algún punto
formando una pequeña estrella, ¿sí? Entre el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿sí? Poniendo el 6, la carta número 6 al medio, la aceptación, y la número 7 abajo, ¿sí? Formando un pequeño árbol también de la vida. Esta es mi forma en la cual yo lo visualicé, porque también es importante chequear en las cartas cómo se miran, ¿sí? Sabemos que muchas cartas cuando salen invertidas miran hacia atrás, miran al pasado, y esto nos puede dar una información importante, sobre todo si estamos en la depresión, si estamos en la negación, por ejemplo. Una carta invertida nos puede marcar el ir hacia adelante, el ir hacia atrás o quedarnos en el pasado, o viceversa, que la negación nos muestre la persona mirando hacia el frente y totalmente invertida, ¿no? Como negando todo y dándole fuerza a la negación. Entonces, un poco las técnicas o métodos que podemos hacer es si primero es carta por carta, bien es ir carta por carta, en la carta número 1 la situación, la número 2 ¿sí? La negación, ya vimos lo que era la negación, ¿no? Este mecanismo de defensa que utilizamos para poder avanzar. Bien, en la carta número 3 la ira, ¿sí? un aspecto expresado por el diablo o la torre, que es esta fuerza que nos puede ayudar a construir algo distinto o a destruirnos a nosotros mismos, por lo cual estas dos cartas son muy importantes porque nos marcan en algún punto un hilo de tensión, ¿sí? Nos marcan en dónde vamos a manejarnos, ¿sí? Por eso fíjate que la 4 y la 5 están desde el otro eje, bien, formando otro eje que es la negociación y la depresión, porque en este nuevo eje estamos entre el pasado, ¿no? y un poco en el sin tiempo. Entonces, fíjate que por eso puse la carta número 6 al medio, porque implica también el hecho presente, abajo de la carta número 1, implica el tiempo presente. Y la número 7, un poco reinversión, va a implicar el futuro, el hacia dónde queremos ir o hacia dónde nos conviene ir, este consejo o esta forma que podemos encontrar de reescribirnos a nosotros mismos, de reinventarnos a nosotros mismos, ¿sí? Para mí es una lectura que en algún punto es pequeña, es corta, pero trae muchísima información, porque fíjate todo lo que hemos hablado de la negación de la ira, de la negociación, depresión, aceptación y reinversión, ¿no? Entonces, hemos hablado mucho de ellos. Entonces, imagínate que en cada carta nosotros podemos abrir la historia de la persona, abrir nuestra propia historia, ¿no? Es como si tuviéramos una pequeña llave al corazón y a la psiquis de la persona e invitarlos a hacer una reflexión bien profunda, ¿sí? Bonita, ¿sí? Trata de que esta lectura sea amorosa, no importa la carta que salga, ¿sí? Recordá que no hay cartas malas o hay cartas buenas, hay cartas. Y estas cartas tenemos que sacarle el jugo para que esta persona o nosotros mismos salgamos empoderados, ¿no? Entonces, el duelo ya es un proceso, ¿sí? Es un proceso que a veces, ¿sí? no es nada fácil. Entonces, no compliquemos más, ¿sí? Por más que salga una carta, vamos a decir, trágica, como la muerte o como la torre, y la persona ya está atravesando algo trágico, por eso está de frente a vos, ¿no? Entonces, no tratemos de no leer tan negativamente en esta lectura, sino de buscar empoderar a esta persona y entender por qué se está quedando en esta etapa, ¿sí? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que una persona se queda o no se queda en alguna etapa? ¿Sí? Primero porque me puede salir, por ejemplo, en la carta de negación, por ejemplo, me puede salir la carta de la sacerdotisa invertida. Entonces digo, bueno, está un poco estancadito acá. Pero lo puedo ver con la experiencia de cada uno, ¿sí? Porque cada cual tiene su manera de contar la historia, ¿no? Entonces, empodérate desde ese lugar y empezar a entender, a incorporar esta información. Por eso me dediqué un poquito a contar cada una de estas etapas, porque si no, no entenderías esta lectura. Si acá lograste entender la lectura, fantástico, porque ya tenés muchísimo hecho. Si no, te invito a que vuelvas a escuchar y a leer, a ver esta ponencia, dado que es mucha la info, ¿sí? Por eso te había invitado a tener tu cuaderno, tu lapicera para ir anotando la info, ¿sí? Porque sé que es mucha información y a veces es información que nos toca. Y cuando nos toca, viste que estamos como, me duele, no quiero hacerme cargo, no quiero verlo, no sé, nos ponemos incómodos, ¿sí? Entonces, esta lectura es incómoda.
sabelo, es una lectura incómoda y una lectura incómoda nos va a ayudar a acomodarnos, nos va a ayudar a avanzar. Precisamente esa es la intención. No es una lectura fácil, pero que no sea una lectura fácil no implica que no la podamos hacer amorosamente, ¿sí? Entonces te invito a que a esta lectura la practiques de manera amorosa, ¿sí? Un poco un detalle, ¿sí?, que a mí me gusta tener en cuenta en esta lectura, ¿sí?, es centrarme en la línea central, la carta 1, 6 y 7, y ver un poco la correspondencia, ver si hay arcanos mayores, si hay arcanos menores, para dónde miran, ¿no? Si la aceptación me está mirando a mí, si está mirando para el pasado, para el futuro. Tomar esos pequeños detalles, ¿sí?, y hacer una lectura también completa. Che, están todos los palos, no, hay mucha mente, hay mucha espada o hay mucha copa, ¿sí?, que es lo que suele pasar. Una lectura de un duelo sano, te diría, tiene un poquito de los 4 palos y también tiene alguna carta de arcano mayor, ¿sí? Entonces, cuando estamos estancados en alguna, te vas a dar cuenta automáticamente porque lo vas a poder visualizar, ¿sí? Vamos con ejemplos, así podés entender mejor esta lectura. El primer ejemplo que te traigo, ¿sí?, es de Valeria, de 32 años. ¿Sí? Ella estaba un poco mal porque, hace tiempo murió su abuela. Y para ella, evidentemente, esta abuela fue más que importante. Ella no contó mucho del tema, sí, pero sí salió en una de las lecturas general, sí, que había un duelo muy pesado que estaba atravesando. Entonces la invito, le pregunto, che, ¿querés que hagamos una lectura del duelo? Y bueno, me dice, bueno, dale, a ver qué onda, ¿no? Entonces agarramos, ¿sí? Y fíjate que en la situación actual sí sale el 8 de bastos, ¿sí? A mí me está diciendo, che, acá hay movimiento, estamos haciendo algo, ¿sí? ¿Hace mucho que partió tu abuela? No, ya hace 2 o 3 años. Bien. Esto, a mí el 8 de bastos que me está dando, que hay un proceso que se está haciendo, hay un movimiento, hay energía que está poniéndose para esto, ¿sí? Freud hablaba de que somos como una medusa, ¿no? Nuestra libido, nuestra energía de vida, ¿sí?, es como que recubre algo, ¿sí?, y después vuelve. Entonces, cuando nosotros estamos en una etapa de duelo, ¿sí?, hacemos de cuenta que envuelve algo que ya no está. Entonces, en la etapa de duelo y melancolía que habla Freud es devolver toda esa energía libidinal, toda esa energía del inconsciente, ¿sí?, que nosotros depositamos en algo que ya no está, volvernos a nosotros. Esta carta a mí me está representando un poquito eso, que estamos trabajando, que estamos volviendo a tener energía vívida, a poder conectar un poquito más, ¿sí? Fíjate que en la segunda carta, ¿sí?, la carta número 2, ¿sí?, que yo la puse aquí abajo, ¿sí?, que es la carta de la negación, ¿no? Entonces, fíjate que evidentemente a mí me está hablando de que todavía no puede aceptar, ¿no? Hay algo que ha perdido muy grande. Entonces pregunté aquí cómo era esta relación con la abuela, ¿no? Y porque a mí me daba muy maternal, me daba que esta abuela había cumplido un rol muy, muy importante, y evidentemente fue así. Entonces, siempre en la negación posiblemente nos salga alguna carta de corte, porque nos va a referir a quién hemos perdido o de quién hablamos, ¿no? Entonces, acá evidentemente es negarme, ¿sí? Es como que ella sigue negándose a haber perdido a esta madre que hacía tanto por ella, ¿no? Esta madre que cocina, esta madre que cuida, ¿no? La reina de oro sabemos que es la gran sanadora, la gran reina que está ahí en los detalles pequeños, y es la madre fértil, ¿no? Entonces, evidentemente aquí me está hablando de cuán dolorosa es esta pérdida y que todavía estamos negando, ¿sí? Fíjate en la ira, en la carta de la ira, me sale literalmente una carta de ira, y es el 5 de bastos invertido. Acá, ¿qué me está diciendo? Que esa ira ¿está hacia afuera? No, está diciéndome que esta ira, este enojo está contenido en ella misma, y esto evidentemente no le está permitiendo avanzar. Fíjate que esta sota de bastos la está mirando, ¿sí? Está mirando esta ira y mira y queda mirando para ese lado, ¿no? Entonces, en vez de avanzar, se queda mirando aquí. Bien, entonces fíjate que su negociación va a tener que ver con cómo negocio mi ira, cómo negocio el salir adelante y en algún punto no sentirme culpable, ¿no? Y en algún punto también empezar a tomar su rol. Entonces yo le pregunto a ella si podía tomar su rol como nieta. En algún punto me dijo que no, porque claramente ella se sentía hija
de su abuela, ¿no? Entonces, bueno, ahí por ahí hacemos otro trabajito, ¿no? Que es, podría ser algún acomodamiento de la constelación, pero acá se ve claro cómo esta persona queda mirándola ir y queda ahí negociándose a sí misma. ¿Bien? Y fíjate que en la depresión, ¿sí? En la carta de la depresión, la carta número 5, me sale el 9 de oros invertido. O sea, en algún punto siente que esta pérdida es muy grande y muy valiosa para ella, ¿sí? Más allá de esto, fíjate que la carta central es la aceptación, ¿sí? Por eso te decía en el 8 de bastos, está trabajando. Y aquí en la carta de la aceptación me sale una carta de aceptación y realmente es, sí, está haciendo este proceso y se está alivianando las cargas, ¿sí? Pero fíjate que en su reinversión, ¿sí? En su forma de reinventarte, todavía le falta un poquito, ¿sí? En el consejo, el 4 de copas, es como todavía estoy estancada, ¿sí? Todavía estoy enojadita, ¿no? Porque es una carta, ¿no? Estar ahí un poco, ¿no? Enojados, ¿no? Y todavía está ahí no viendo las nuevas oportunidades, ¿no? Entonces, acá evidentemente en su reinversión todavía falta trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía, no, fíjate cómo hay una aceptación trabajándose, pero es muy grande este enojo que yo sentí en esta lectura. Fíjate que principalmente tengo 3 cartas de bastos, ¿sí? Lo cual me da mucha fuerza, mucha energía en este duelo. ¿Sí? Me hace algo que se mueve constantemente, pero con mucha energía, ¿sí? Fíjate que en algún punto también estos 2 pentáculos que salen son invertidos, o sea que un poco me falta un poco de raíz. Siento que esta persona perdió algo de su árbol muy fuerte, entonces necesita trabajarlo un poquito más. Fíjate que el agua, ¿dónde lo tengo? En la estrella y en el 4 de copas, o sea, todavía está estructurándose, pero es una muy buena lectura porque a esta persona, más allá de emocionarla un montón, le ayudó a verse y ver qué es lo que tiene que trabajar, ¿sí? Indagando un poco en el enojo, ¿sí? También habló del enojo hacia Dios, hacia la religión, hacia la espiritualidad, ¿no? Un poco esto que hemos estado hablando, ¿sí? Así que a ella le resonó un montón, ¿sí? Así que bueno, fíjate que acá hicimos una lectura, la hice un poquito rapidita por el tiempo que nos apremia, pero fíjate que es una lectura corta, pero muy, muy poderosa, ¿sí? Vamos con otro ejemplo para que te quede más claro. En este caso, sí, la lectura de práctica va a tener que ver con Bernardo, sí, que hace tiempo que estaba un poquito mal porque se pelea con su pareja y obviamente que quedó ahí en la nada, quedó en el limbo, sí, y es algo que evidentemente todavía no puede resolver, sí. Según él estaba bien, sí, estoy bien, por ahí lo extraño, por ahí no. Bueno, ok, vamos a ver, ¿te animás a hacer esta lectura? Porque podemos hacer esta lectura precisamente para una pareja que ya no está, porque también estamos sufriendo un duelo, ¿no? Entonces, si bien no va a ser de la misma índole o la misma fuerza, ¿sí? Posiblemente que una pérdida física de alguien, suele ser incluso a veces más doloroso la aceptación. ¿Por qué? Porque nos cuesta el ego, ¿sí? Entonces, ¿cómo me va a dejar a mí? ¿Sí? Es lo que nos contamos en la negociación. ¿Qué le pasó que me dejó a mí? ¿Sí? Entonces lo tomamos como demasiado personal a veces y claramente nos cuesta. En cambio, en una ausencia física, sabemos que el otro, ¿sí? Ya no hubo opciones o no tuvo que ver con nosotros. Entonces, a veces se tramitan, y esto tenerlo en cuenta, a veces se tramitan más rápidos los duelos por muerte que los duelos amorosos. A veces los duelos amorosos duran muchos años, ¿bien? Entonces, principalmente que hay que trabajar el ego, ¿bien? Entonces, vamos con un poco con la lectura, fíjate en dónde está, buscando conciliación, buscando también asesoramiento, esta persona un poco anda perdida, entonces está buscando un poco un poco de canalización para poder orientarse y verse un poco más en la vida. También le pregunté cómo era esta pareja, ¿sí? Porque a mí me daba la sensación de que él quería algo más, ¿no? Y él pensaba así, casarse, mudarse con esta persona, pensaba hacer muchos planes, ¿sí? Y esto es como que a mí me da a entender, todavía estaba ese romanticismo, ¿no? De lo que nos dijeron que teníamos que hacer para ser felices, ¿no? Esa cápsula, esa estructura está ahí muy marcada en el sumo sacerdote, ¿no? Como que todavía hay algo ahí que
que estaba en el conflicto, ¿no? Fíjate en la carta número 2, ¿sí? La negación, ¿sí? El rey de oro. Fíjate que acá, como te dije anteriormente, suele caer alguna carta de corte porque nos habla de esta persona. A mí me dio a entender que esta persona en algún punto, más allá de todo, no era buena persona o tenía alguna cuestión un poco pesada, me daba un poco desde el abuso, ¿no? Una persona abusiva en algunos ámbitos, al menos en lo psicológico, al menos o en lo material. Y en algún punto esta persona, Bernardo, me decía que bueno, esta relación fue un poco así, ¿no? Un tanto abusiva en algunos ámbitos. Pero evidentemente el amor, el cariño estuvo, ¿sí? Entonces él todavía niega esta pérdida desde el punto de, pero él era bueno en esto, hacía esto, y era esta gran confusión que le generó. ¿Sí? Confusión que vamos a ver más adelante con la carta del 10 de bastos, ¿no? Pero fíjate que en el segundo eje, en la carta número 2, que es la carta de la ira, fíjate que esta ira también está provocándole, ¿sí? Un poco el hecho de la parálisis, del no movernos. Y en algún punto esta persona se quedó en el miedo, la ira para él fue miedo, ¿sí? Él no puede volver a conectar con otras parejas, buscar parejas, ni nada, y esto ya hace más de un año y pico que esta persona dando vueltas, ¿no? Entonces, aquí la carta de la ira, fíjate que es un dolor y una culpa hacia él mismo, como culpándose constantemente por esto que pasó. Fíjate que en la carta, ¿sí? De negociaciones, bueno, yo me hago cargo de lo que le pasaba al otro para estar mejor y que esto, y justificarlo al otro. A mí me sale aquí en esta carta una justificación al otro, y lo que no me permite negociarme plenamente, sino que me cargo mucho para no poder avanzar, entonces no puedo ver claramente el hacia dónde voy, ¿sí? Fíjate que en la carta claramente de depresión me sale una carta estática, me sale el 4 de espadas, me sale que en algún punto bajó su actividad, su acción, como que suele estar mucho tiempo por ahí durmiendo o pasando aislado, ¿sí? Me marca un rasgo depresivo aquí. Le presto mucha atención porque hay algo patológico, y yo te diría, con la carta de arriba me suma al significado y le diría, che loco, dale, ponete las pilas, acá hay que trabajar porque posiblemente esto sea pesado, ¿sí? Fíjate que en la carta de la aceptación un poco me trae esto que hablábamos anteriormente, ¿no? De que evidentemente él se pensó y se imaginó toda una historia, que no sabemos si es parte de la negociación o fue parte de la relación, ¿sí? Ojo con eso, porque cuando nosotros entramos en un duelo, los tiempos de nuestro inconsciente se empiezan a correr. Entonces hay cosas que no sabemos si pasaron. Bien, nos abre a la duda, pero fíjate que a mí esta carta me da a entender como, che, no estábamos por casar, estábamos por, no sé, ¿cómo decirte? Teníamos todo planificado y esto se rompió y todavía no lo puedo creer, ¿sí? Entonces a mí todavía, fíjate que no puedo ver plena aceptación en esta carta. Y en la reinversión, fíjate que falta esta energía libidinal, falta esta energía sexual y esta energía de vida que todavía no ha conectado con él, ¿no? Entonces yo a esta persona que le digo, loco, estás en pleno duelo, ¿sí? Todavía estás duelando, ¿sí? Entonces es momento de dejar de negar, ¿sí? Para conectarte con este dolor, date permiso al dolor, porque va a ser muy importante, muy poderoso que termines de llorar, que termines de decir lo que tengas que decir, porque evidentemente esto fue más grande de lo que vos esperabas, ¿sí? Entonces, fíjate esta lectura, qué distinta que son una de la otra, siendo el mismo esquema. Fíjate que es muy distinto leer para una relación que para leer para alguien que ya no está, ¿sí? Entonces, quería compartirte estos dos modelos para que los puedas tener y que evidentemente veas que esta lectura, ¿sí? Nos permite, ¿sí? Indagar e ir muy profundo, ¿sí? Y ver en dónde está la persona y hacia dónde tiene que conectar. Entonces, para cerrar y tomando las conclusiones, ¿sí? Me gusta esta carta, la carta precisamente de la muerte, el arcano 13, ¿sí? Este es de Law of Attraction Tarot, ¿sí? Que me muestra una mariposa, ¿no? Y la mariposa no sería mariposa si no deja morir, ¿no? Al gusano, ¿no? Entonces,
Es importante esto, es importante y me parece muy poderosa en cuanto al duelo, ¿no? Porque nosotros hemos atravesado esta etapa de oscuridad, al igual que el gusano que se encierra en su capullo, ¿sí? Lo atravesamos y salimos de otra manera. No te digo que vamos a salir siempre mariposas, pero siempre vamos a salir de otra manera. El dolor nos transforma. Entonces es importantísimo diferenciar, ¿no? El duelo normal a un duelo patológico, de que cuando estamos estancados mucho tiempo en cualquiera de estas etapas que hemos contado, sobre todo en la etapa de depresión, es importante requerir ayuda profesional. Nuestra labor como tarotistas claramente es asistir al cliente o asistirnos a nosotros, ¿sí? Con esta lectura que es una herramienta poderosísima y así también evitar que esta persona quede en un duelo patológico o quede en peligro hacia ella misma, ¿no? Que es lo importante, ¿sí? Nuestras herramientas son precisamente las cartas. El tarot nos habla, el tarot nos enseña y el tarot nos ayuda a encontrar una nueva versión de nosotros mismos, a darle un poco esas palabras que la persona en algún punto no le puede poner a este duelo, ¿sí? Porque muchas veces te vas a encontrar, como dijimos anteriormente, con esta caída del escenario y que nos cuesta ponerle palabras. Entonces, cuando vos pones palabras para la otra persona automáticamente siente alivio, ¿sí? Entonces, te regalo esta lectura del duelo en el marco del Congreso Internacional de Tarot de Barcelona, para que puedas explorarte y puedas explorar un poco más este mundo que es parte de la cotidianidad, ¿sí? Es parte de lo que nos toca vivir constantemente. Entonces tenemos que aprender a sobrellevarlo, a atravesar este proceso. Y claramente que si tenés cualquier duda, cualquier otra pregunta, ¿sí? Podés escribirme, ¿sí? Podés ir a mis redes y escribirme o comentarme qué te pareció esta ponencia y por sobre todo si te quedó alguna duda con respecto a la lectura o de alguna de las informaciones que hemos compartido. Bien, y un poco para despedirnos, entonces te comparto esta frase de Bob Marley. No sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción que tenés. ¿Sí? Entonces, fíjate que somos fuertes al estar atravesándonos, al estar preguntándonos, al estar utilizando la herramienta del tarot como parte de la introspección, estamos siendo fuertes, ¿sí? Créetela un poco, porque este proceso, el proceso de duelo es un proceso difícil, son procesos de los cuales casi nadie le gusta hablar, son procesos incómodos, así que espero que te hayas sentido cómodo durante toda la ponencia, ¿sí? Que con amor y con mucho gusto la he preparado, no solamente por mis experiencias, sino por experiencia de muchos de mis consultantes, viendo y atravesando cada uno de los procesos de ellos, ¿no? Entonces, con el permiso también de ellos, he compartido 2 de las lecturas, de las tantas que he hecho, ¿sí? Pero esta lectura me parece tan poderosa en este marco, sobre todo en este número 13, ¿no? El número del arcano sin nombre, el número de la muerte, que nos invita, ¿sí? A dejar morir algo nuestro, nos invita a esto simbólico y nos invita a ir a esta templanza, nos invita a ir un poco más profundo con nosotros mismos, ¿no? Entonces, de mi parte, muy agradecido, muy honrado de estar acá, de compartir con vos, de compartir con cada una de las personas que estuvo organizando este congreso, que te digo que viene desde hace varios meses, que venimos trabajando, conectando, compartiendo cosas, ¿sí? El congreso no es solamente esta instancia, es mucho más. El congreso es compartir con personas que comparten, al igual que vos, una misión y una pasión, ¿no? Y eso es muy poderoso, ¿sí? Sobre todo cuando estamos en un proceso de duelo, te diría, es poderosísimo conectar con gente que le guste lo mismo que vos, porque te vas a sentir comprendido, abrazado, contenido. Y esto es lo que es la gran familia del tarot, lo que es la gran familia de la Red Internacional de Congresos, ¿sí? Porque cada congreso nos anida, nos acobija, ¿sí? Siempre te encontrás con gente conocida, con gente amorosa, con gente que comparte. Bien, entonces, y si ves a alguien que no conoces y está solito, también adoptalo, ¿no? Acompañalo, charlá,
¿sí? Porque el tarot nos invita a eso, nos invita a compartir. Bien, entonces, de mi parte, ¿sí? Esta fue mi ponencia. Bien, mi nombre es Ariel Nijani. Bien, mi Instagram es kenti-espacio. Bueno, y para los que quieran escribirme al WhatsApp, ahí está mi número, ¿sí? De mi parte, más que honrado y muchas gracias por aguantar hasta acá, ¿sí? Espero que te haya sido práctica y bonita la dinámica y la ponencia, ¿sí? Y nos vemos prontamente. Gracias al Congreso Internacional de Tarot de Barcelona, gracias María del Mar, y gracias a todo el equipo de la Red de Congresos Internacionales por convocarme y por permitirte a vos estar de ese lado y compartir con otra gente que está apasionada igual que vos del tarot, a expandir sus límites y a expandir sus herramientas. Gracias, hasta la próxima. Chao, chao.